Me va a escuchar a mí. Muy buenas tardes. Hora del Salvador, son aproximadamente las 2 y algunos minutos de la tarde. 5 horas de Chile. Tengo el honor y el privilegio una vez más de poder compartir con mi buen amigo, el doctor José Luis Avendaño. Nos hemos reunido a través de estos medios para poder dialogar sobre su nuevo libro, que tiene como título En defensa de la teodicea cristiana. Mi amigo, bienvenido, un gusto tenerlo una vez más en estos medios y poder compartir de ese trabajo académico. Muchas gracias, estimado Marvin. Para mí siempre es un honor, un agrado poder compartir con usted y mucho más, platicar respecto de esta nueva investigación que nos hemos entregado por largo tiempo. Entonces, un saludo a todos los amigos que están viendo el programa y, por supuesto, agradecer su invitación. Para muchas personas es un tema, ¿por qué no decirlo?, desconocido. Tal vez muy pocas personas sí conocen, pero es una buena oportunidad para ahondar en este bello tema de la teología. Y al mismo tiempo, pues, uno de los objetivos principales es poder adquirir y poder compartir este trabajo y de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a desarrollar un tópico. Aquí el doctor también nos está mostrando la portada de este nuevo libro. Ya nos va a contar también esa trayectoria. Yo sé que algunos ya nos han escuchado en otros programas y saben de la trayectoria del doctor, pero nuevamente no es malo preguntar cuál es su formación, doctor. Puede compartirnos antes de que hablemos de libro y nos cuente también cuántos libros ha producido y si todavía algunos los podemos adquirir o los pueden adquirir, y este nuevo, cuál ha sido el proceso de trabajo, de desarrollo y de publicación. Pero comencemos primero por su formación. ¿Quién es el doctor Avendaño? Muchas gracias, amigo. Bueno, yo soy PhD en Teología Sistemática y Filosofía por la Universidad de Toronto, específicamente por su Facultad Católica, St. Michael's, pero también tengo una participación en Wycliffe, que es la facultad anglicana. Anteriormente a eso, yo comencé haciendo mi carrera teológica o mis estudios teológicos en un espacio de educación teológica en Chile, por supuesto, soy chileno, propio de la ortodoxia calvinista. Luego de eso, tuve la oportunidad de emigrar a Buenos Aires, Argentina, y continué mis estudios en el bastante conocido Seminario Luterano Concordia, que es un enclave de la ortodoxia luterana. Ha sido un periplo bastante largo. Después de eso, vuelvo a Chile, regreso a Chile y continúo estudios en lo que es la Comunidad Teológica Evangélica, que es una casa de estudios, yo diría, con una impronta, con un perfil más progresista, más abierto al neomarxismo. Y después de eso, recalo en lo que es la Universidad Bíblica Latinoamericana, en San José, Costa Rica, bueno, conocida por todos. Es un bastión duro de la teología de la liberación, de la teología del genitivo. Ahí hago un posgrado respecto a ciencias bíblicas. Después de ese trayecto, tuve una experiencia pastoral de aproximadamente 3 años en los Estados Unidos como pastor luterano, donde trabajo para una iglesia de anglos, pero que tiene un brazo hispano. Se trabaja con ambas comunidades, en la comunidad angla y con los hispanos, en la ciudad de Des Moines, Iowa, más o menos como por 3 años. Luego de eso, bueno, siempre fue mi interés, mi deseo, mi anhelo poder terminar o concluir, o mejor dicho, iniciar para concluir mis estudios doctorales. Siempre mi gran pasión fue, digamos, el pensamiento teológico, y logré realizar, como lo decía, mis estudios doctorales en la Universidad de Toronto, que en aquel entonces, me imagino que hoy en día también, tenía
un departamento de estudios medievales y filosóficos de alto nivel. Por ejemplo, en la Facultad de Teología y de Filosofía fueron profesores por algún tiempo Etienne Gilson, Lonergan, Fackenheim, figuras señeras del pensamiento filosófico y teológico. Entonces, logré ser aceptado en la Facultad de Teología de la Universidad de Toronto y fue una experiencia buenísima. Un tiempo largo, me tomó muchos años porque, bueno, el inglés es mi segundo idioma, llevaba materias, pocas materias por semestre, entonces fue un tiempo largo, yo creo que como 7 años, 7 u 8 años. Un largo tiempo, pero un tiempo enriquecedor, abiertamente magnífico para mi formación integral. Y creo que es bien importante, por eso esta pregunta, aunque parezca sencilla, muestra el recorrido, el esfuerzo, la dedicación, la entrega, el proceso que debe de vivir un profesional en formación en el área de la Biblia, en el área de la teología. Y creo que esto es lo que faculta y hasta cierto punto le da las credenciales para el trabajo académico que usted ha realizado ya por muchos años. Tal vez una segunda pregunta es, me gustaría saber cuántos libros ha publicado en este caminar académico y qué número es, para que luego entremos a la obra en particular. El primer libro que yo publico es La sombra religiosa americana, que nos reedita CLIE porque había aparecido en una edición que tuvo simplemente publicidad en Chile y había aparecido con el nombre Identidad y Relevancia. Entonces, yo le he contado que tuve el privilegio de, bueno, poseo todavía esa primera edición suya. Sí. Un encuentro de directores de escuelas de teología en San José, Costa Rica. Creo que eran los directores de esa editorial los que lo andaban vendiendo y lo adquirí, ¿verdad? Sí, en aquel momento no tenía todavía el privilegio de conocerlo y compartir tantas ideas en común que hemos tenido sobre ese tema, pero sí. ahí un día se lo muestro para que claro vea. Que sí, pues. Sí. Incluso, como siempre digo, cuando he tenido la oportunidad de hablar sobre este librito, La sombra religiosa, CLIE me dio la oportunidad en esta segunda edición de poder transformarlo significativamente. Es decir, de la primera edición a la segunda edición yo varié profundamente mi pensamiento, entonces pude hacer mejoras significativas. Ahora, La sombra religiosa americana, digamos, ya quedó de forma definitiva, de una forma que yo me siento bastante satisfecho, tranquilo en mi conciencia, pero tuve la oportunidad de poder mejorarlo y hacer transformaciones profundas. Pero yo creo que en este campo, y usted lo sabe bien, eso debe de suceder continuamente. Replanteamientos históricos, replanteamientos teológicos, o sea, maravilloso de ese trabajo. Bueno, y luego después de ese, ¿cuáles trabajos han llegado? Luego publiqué algo sobre el Evangelio de Marcos. Estoy en algún tipo de tratativa para volverlo a reeditar por otra editorial. En este momento no lo tengo muy claro. Pero si usted se fija, yo siempre digo, Heidegger se refería, lo he dicho muchas veces porque me parece que es una ilustración poderosa, potente. Decía, el verdadero pensador persigue una sola estrella, Einstein, una sola estrella. Claro, en el transcurso de esa persecución va mejorando su puntería, perfeccionando, pero persigue una sola estrella. Yo creo que nosotros, como pensadores, podemos tener muchos vericuetos, caminos distintos, pero hay una pasión un tema en particular que nos mueve, nos empuja. Lo motiva más que los demás. Si usted se fija, por ejemplo, en mi caso, el tema de la teología de la cruz, el problema del dolor, del sufrimiento, pero también el tema de la cristología ha sido muy, muy patente. ¿Por qué le digo? Porque ese trabajo de Marcos que estoy pensando volver a reeditar es un trabajo que apunta a la historia de la pasión en el Evangelio de Marcos.
a la teología crucis, pero desde la perspectiva del segundo evangelio. Bueno, y ahora he tenido la oportunidad de publicar el librito al que usted hacía alusión, en defensa de la teodicea cristiana, y el subtítulo es Un acercamiento al problema del mal y del sufrimiento humano desde la perspectiva de la teología crucis de Martín Lutero. Si usted se fija, está presente esa sola estrella que uno persigue, pero en ese transcurso la mejora, la amplía, la perfecciona. Podríamos entonces concretizar que su trabajo académico ha girado alrededor de la teología de Lutero, de la cruz, de la teodicea ahora, de la historia del evangelicalismo en América Latina. ¿Serán esas áreas o añadimos otras? Porque también sé que trabaja aspectos bíblicos, ha trabajado algunos materiales en exégesis. Mire, me hace mucho sentido la definición que daba Tillich, Paul Tillich, sobre el teólogo o la teología. Él decía, el teólogo tiene como función o como ejercicio poner en relación dialéctica el depósito de la fe o el acervo de la tradición cristiana, poner en diálogo todo ese depósito, esa tradición, con el pensamiento contemporáneo, es decir, hacerlo dialogar. Decía Tillich, si ese diálogo no se da, estamos en presencia simplemente de historia de la Iglesia, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, repetición, pero no teología. Sí. Tillich decía, el verdadero teólogo es aquel que pone en relación dialéctica el depósito de fe de la Iglesia, si lo queremos explicar o aumentar de una manera un poquito más amplia, la historia del pensamiento cristiano y filosófico, ¿cierto? Con el mundo contemporáneo. Siempre ha sido también mi interés que la teología sea una palabra interpelante para el mundo de hoy. Y para eso usted necesita estar a caballo sobre las ideologías contemporáneas, conocer filosofía. Usted no puede dialogar con el mundo contemporáneo si su conocimiento de la filosofía es escueto, si su conocimiento de las ideologías políticas es pequeño. Yo añadiría eso, usted dice. Perdón que lo interrumpa ahí. Usted sabe que en este tiempo es pertinente recalcar la formación de alguien, porque es común ahora ver personas que se autodenominan teólogos, biblistas, carentes de una formación tan amplia como la suya. Y por eso creo que lo que usted está diciendo es tan importante. Mire, le voy a decir algo más. Sí, un momento importante en relación con lo que usted dice. Y no quiero crear polémica ni que se me entienda de que hablo desde el resentimiento, ni mucho menos. Pero es una realidad. Descartes decía en su discurso al método, decía, hay quien quiere agotar una materia en un solo año, a diferencia de aquel que le costó toda una vida. Es decir, hay aquel que quiere agotar un tópico, una materia en un solo año, a diferencia de aquel que esa misma materia le tomó 20 años de vida. Yo he visto, por ejemplo, últimamente de que alguien por ahí ha publicado un trabajo sobre el ateísmo, sin tener mayor educación formal, sin tener estudios de posgrado, sin conocer el canon filosófico. Es decir, ¿usted se puede imaginar cómo será ese tratamiento respecto del ateísmo con esos antecedentes? Usted, para introducirse sobre el tema del ateísmo, necesita años de estudio, necesita una formación, un bagaje, digamos, una formación filosófica académica profunda. Entonces, no en vano, el mundo evangélico muchas veces se transforma en el hazme reír por este tratamiento absolutamente superficial sí, de las materias y rimbombantes. Y las editoriales compran este producto siempre y cuando le garantiza éxito de ventas. Las editoriales no están interesadas en la cultura evangélica, en la profundidad del pensamiento, están interesadas simplemente en vender, digamos las cosas como son. Pero sabemos que cuando nos encontramos con un libro suyo, nos encontramos con contenido, nos encontramos con análisis, nos encontramos con aporte crítico, y eso es exactamente, sabemos y tenemos que ser realistas, José Luis, que
se consume o los que consumen, vamos a hablar de, si hablamos de consumidores o de personas que en algún momento disfrutan esta literatura, es mínima. Estamos hablando de que es un porcentaje de la gente formada, llamémosla así, en estos campos, que disfruta este tipo de literatura, es mínima. Estoy de acuerdo. Estamos en una generación que está siendo atraída por bonitas portadas, que está siendo atraída por editoriales que pueden tener cierto prestigio, pero que en los últimos años se han dedicado a publicar cualquier tipo de material. Lo que decía Padilla, basura evangélica, lindas portadas, me parece que no ha sido superado del todo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, en eso nos damos cuenta que entramos a la importancia. ¿Por qué es importante este nuevo libro? ¿Qué trabajo le ha llevado? Ya hemos dicho que no ha sido algo que acaba de nacer, sino que es un proceso en su formación y al mismo tiempo es un interés en su corazón por estas temáticas. Mi pregunta en concreto es, ¿qué le dio vida a este nuevo libro del cual estamos hablando, en defensa de la teodicea cristiana? ¿Qué lo llevó a escribir esta obra? Yo creo que la mayoría de los que escribimos, nuestro trabajo en el fondo tiene una raíz biográfica. Es decir, uno se siente interpelado a escribir respecto de aquello que le interpela en su propia vida. Es evidente. Yo creo que enfrentamos hoy aquello que describía, por ejemplo, el francés Nemo, como el exceso del mal, o como decía Freud, el desborde de las fuerzas instintuales, como decía también Kant, el mal radical. Es decir, nos enfrentamos hoy en día a una realidad de mal que parece desbordante. Desbordante. Es decir, es verdad que cada generación va a decir, bueno, nuestro mundo es el peor, es decir, vivimos en el peor de los mundos posibles. Es verdad que cada generación va a articular ese eslogan, pero en realidad, amigo, vivimos en un mundo actual que la vorágine de acontecimientos, de problemáticas, digamos, riesgosas, peligrosas, desbordan completamente nuestra experiencia humana. Entonces, frente a esa enorme maquinaria de mal y de sufrimiento que acosa tanto al ser humano como al orden creacional, es imprescindible que el discurso cristiano pueda tener una palabra interpelante, es decir, que tenga un discurso de sentido para hacerse cargo de esa realidad. Si no se hace cargo de esa realidad, digamos, si la escabulle, si le da la espalda, como decía Hegel cuando le criticaba al petismo, una frase de Hegel famosísima que va a decir, con la actitud del petismo, Dios pierde al mundo y el mundo pierde a Dios. Si uno, por ejemplo, como por la fe cristiana, abandona, digamos, la plaza pública, el escenario público, lo que va a ocurrir es que ese vacío de sentido se va a llenar, amigo. Es decir, se va a llenar de otras voces. En este caso, voces beligerantes respecto del cristianismo, voces agnósticas o abiertamente ateas que van a intentar llenar ese vacío de sentido y plantearse en definitiva como la palabra última, total, definitiva. ¿Cierto? Es imprescindible que el discurso cristiano participe de la plaza pública, tenga una palabra interpelante frente a este desborde de mal y de sufrimiento. Ahí me surge a mí una pregunta. Si es tan vital como usted lo está o lo ha descrito, la pregunta es ¿cuánto se ha hecho o cuánto se ha trabajado esta temática en el mundo, vamos a decir, teológico occidental? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánta literatura? Porque me imagino que para su trabajo previo también se hace un estado del arte, encontramos bastante, es un tema que está en las agendas de la formación teológica, es un tema abandonado, es un tema, ¿cómo lo puede catalogar desde su experiencia al escribir y trabajar esto? Yo creo que el tema de la teodicea, es decir, se transforma en una temática propia de la teología y por supuesto de las aulas universitarias con el trabajo de Leibniz, ¿cierto? Lo tengo aquí precisamente.
ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Es decir, podríamos decir que Leibniz es aquel que creó el neologismo Teodicea. Y a partir de ahí, la Teodicea va a formar parte entonces de una asignatura universitaria ligada a la filosofía, a la teología. Pero si uno observa más detalladamente, uno puede llegar a la conclusión que con anterioridad a Leibniz y posteriormente a Leibniz, los enfoques respecto a Teodicea estuvieron marcados específicamente por una enfatización, como se conoce, una enfatización teórica. Es decir, el énfasis que se le daba al tema de la Teodicea era básicamente un énfasis teórico, es decir, desde Agustín, el Aquinate, Leibniz, Kant, Hegel, son acercamientos al problema del mal y del sufrimiento. En el fondo, son teodiceas con énfasis absolutamente teórica, es decir, se intenta resolver el problema del mal y del sufrimiento a nivel racional, a nivel racional. Entonces, en el fondo, el problema de la teodicea podría ser planteado de la siguiente manera, es decir, de esta forma, en términos del teísmo, es decir, cómo poder conciliar un Dios que ha sido confesado tradicionalmente, incluso por los grandes credos cristianos, como omnipotente, omnisciente, suma de todo bien, ¿cierto? Por una parte, con la realidad del mal y del sufrimiento que desborda y golpea fuertemente a la humanidad. O sea, las teodiceas con énfasis en lo teórico van a sostener entonces que ese problema se resuelve racionalmente. Ahora, usted puede ver, por ejemplo, que enfoques modernos respecto a Teodicea con énfasis teórico, usted va a encontrar, por ejemplo, en la propuesta de la formación del alma de John Hick, en la moderna teología natural de Richard Swinburne, en la filosofía, teología analítica de Plantinga. Son enfoques propiamente tal con énfasis en lo teórico. A partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a emerger entonces nuevos enfoques que tienen que ver con aproximaciones básicamente prácticas. Es decir, aproximaciones a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que van a considerar que estos enfoques teóricos son enfoques burgueses, indolentes con respecto al sufrimiento humano real, y que en el fondo lo que hacen es perpetuar el sufrimiento en la medida que intentan explicarlo y no combatirlo. Ahora, a diferencia de los enfoques con énfasis en lo teórico, enfoques con énfasis en lo práctico por antonomasia, por excelencia, son, por ejemplo, la teología política europea, iniciada por Moltmann y por Metz, la teología de la liberación latinoamericana, en general todas las teologías de genitivo que emergen luego de la teología de la liberación. Es decir, entre estos dos tipos de teodicea, usted se va a dar cuenta de que hay una pugna fuertísima. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer si una teodicea debidamente lograda debe poner en pugna el aspecto teórico con respecto al asunto práctico. Es decir, el aspecto teórico y el aspecto práctico deben estar absolutamente en pugna, o se puede llegar, evidentemente, a una suerte de dialéctica, de armonización. Una buena pregunta. Su análisis también me lleva, quieras o no, a analizar, bueno, ¿estará acompañando esta serie de reflexiones, de análisis, las mallas curriculares de las universidades, o será que esto queda con la gente que se formó hace algunos años y que todavía, en el caso personal, en el caso suyo, ¿no? Consideran de importancia estos temas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estaba haciendo un ejercicio, hablo del caso de El Salvador, las universidades que ofrecen educación teológica, y este tema en ningún lado lo vi. Puede ser que lo pongan dentro de una materia que tiene otro nombre, pero no hay un tratamiento, aún en universidades con un gran enfoque a la teología de la liberación, o por lo menos con una pretensión a eso. Entonces, digo,
¿Será que también este tipo de temáticas ya no están siendo abordadas en la academia, luego que nos encontramos con una serie de, vamos a decir, de desvanecimiento de la educación teológica en América Latina? ¿Será una percepción mía o será que en Sudamérica la cosa es diferente? Sé y conozco que hay universidades, sobre todo de confesión católica. En el caso protestante es menos, tal vez libraría Brasil, Chile, Argentina, pero en el caso de Centroamérica es lamentable la deficiencia que se está teniendo. No sé cuál es su percepción desde Sudamérica, desde Chile particularmente. Bueno, reitero lo que decía anteriormente. Yo creo que la realidad que vivimos hoy, este desborde de mal, de sufrimiento, este exceso de mal y de sufrimiento, exige, es decir, exige el que tengamos un acercamiento a esta problemática, y la materia, la temática que lo aborda es el tema de la teodicea, el tópico de la teodicea. Es decir, la urgencia es vital, no podemos escabullir esta realidad porque la realidad que vivimos hoy lo exige. Yo lo que sí pienso que en los espacios de educación teológica evangélicos el tema de la teodicea se agota específicamente y de forma muy reductiva respecto a la filosofía y la teología analítica. Es decir, todo lo que se entiende con respecto a teodicea se reduce simplemente a filosofía y teología analítica proveniente de los Estados Unidos, que es un filón, es una posibilidad, pero pequeña y reducida. Es decir, si usted quiere, por ejemplo, abordar la temática de la teodicea, recluyéndose solamente en la filosofía y en la teología analítica de los Estados Unidos, es decir, usted se acerca a esta problemática con un acervo pequeñísimo, es decir, se acerca con instrumentos ínfimos. No es posible que alguien se acerque a la temática de la teodicea sin conocer el canon filosófico, por ejemplo. Es más, yo le voy a dar un dato que compartimos en nuestras redes sociales. La literatura ha prestado un enorme servicio a la reflexión respecto del mal y del sufrimiento. En el fondo, la teodicea. El evangélico, por lo general, no lee literatura. Eso es pecado, ¿no? Es pecado. Pero el evangélico, por lo general, no lee literatura universal. Entonces, ya que el acercamiento al mal y al sufrimiento no es patrimonio de ninguna disciplina en particular, si bien la teología y la filosofía tienen mucho que decir, es una experiencia que está abierta de forma holística para que cada disciplina haga su aporte. La literatura presta un enorme servicio. Pensemos, por ejemplo, en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Es decir, la discusión que van a tener estos dos hermanos es profunda, buenísima, estimulante, y nos amplía profundamente nuestro concepto de la teodicea, enriquece nuestra discusión. Lamentablemente, es muy difícil que usted pueda suponer que el mundo evangélico, incluso sus propias casas de estudios, van a alimentar la lectura de la literatura. Por ejemplo, los escritos de Marqués de Sade. El Marqués de Sade, en sus dos obritas, Juliette y Justine, son dos obritas de este Marqués, ofrece elementos que son sumamente importantes, porque en estos libritos, él, que son pequeñitos y muy jocosos y picarones, por supuesto, no lo voy a negar, en estos dos libritos él interpela el concepto de la providencia de aquel tiempo. Interpela el concepto de la providencia. Va a decir, por ejemplo, bueno, el tema de la providencia muchas veces cristiana es el consuelo de los tontos, el subterfugio de los sagaces. Al punto tal, mi amigo, que esta filósofa de origen judía estadounidense, Susan Neiman, ella en su importante libro sobre el mal y el sufrimiento le proporciona largas páginas al Marqués de Sade. Bueno, ¿qué decir, por ejemplo, de Sartre o el mito de Sísifo, por ejemplo, de Camus? Es decir, la literatura va a entregar entonces enormes recursos. O sea, el mundo evangélico
reduce su acercamiento, su comprensión del problema de la teodicea simplemente a la cuestión filosófica, teológica, analítica, más encima proveniente de los Estados Unidos, ni siquiera inglesa, que tiene una mejor impronta. Entonces, son tratamientos que son pequeños, entonces, y todo se reduce a una suerte de silogismo mental. El hermano evangélico cree que el tema del mal y el sufrimiento se reduce simplemente a ecuaciones mentales bien hechas, bien preparadas. ¿Usted entenderá el nivel de eso? Es que a mí ese análisis me lleva a lo que yo le decía, por ejemplo, cuando usted menciona la literatura, usted sabe que en las universidades, aún en Estados Unidos, estamos hablando de universidades con prestigio en el campo teológico, Europa también, hay cátedras de literatura y teología o teología y literatura, exactamente haciendo estos abordajes, haciendo estos análisis, haciéndole una crítica literaria a las obras, como bien lo decía, de Dostoyevsky, de León Tolstoy, y entre otros, ¿no? Cosa que usted ve en la educación de América Latina, escasea en primer lugar el lugar que le den a la filosofía. Ya no se diga si el control ha sido tomado, la hegemonía de la educación teológica está en manos de los evangélicos, a sabiendas que para el discurso de estos grupos la filosofía es diabólica, humana, ¿verdad? Comenzamos por ahí. Y luego la literatura, no hay una buena educación literaria, porque, o sea, no hay una cultura de la lectura. Y quizás en algunas regiones más que no. Pero usted lo sabe muy bien que comparado con otras regiones, América Latina lee muy poco. La pregunta es, y aún lo que lee, ¿qué es lo que se está leyendo, no? Entonces, es por demás que no puedo omitir este tema o no puedo dejar de mencionar ante el aporte que usted está realizando, porque me vuelve a surgir esa pregunta. Sí, o sea, ¿quién tiene la hegemonía de la educación y bajo qué cosmovisión? Entonces, ¿cómo vamos a tener alguien que responda desde un tema de la teodicea cristiana si no se tienen ni las herramientas, si no se tiene de acuerdo, si hay un vacío literario, etcétera? No sé si puede añadir a esto. No, perfecto. Y por eso yo decía al comienzo, mire, no quiero ser pedante, pero para acercarse al problema de la teodicea, usted tiene que tener un cierto acervo cultural, es decir, ser un hombre culto, porque le exige una serie de conocimientos. Usted no se puede acercar al tema de la teodicea o al tema del ateísmo simplemente siendo un youtuber. No es posible. O sea, es posible desde el punto de vista real, pero es evidente que el tratamiento es superficial, un poco docto. Entonces, piensa usted, por ejemplo, lo que usted dice es muy cierto. En América Latina, los espacios de educación teológica históricamente han despreciado a la filosofía. Y actualmente, algunos que se están abriendo reducen lo que es filosofía simplemente un tratamiento estadounidense. Filosofía analítica, y de ahí no hay nada más. Pero conocer el canon de la filosofía, el canon de la filosofía es algo prácticamente inexistente. Usted no puede dialogar con el ateísmo, no puede dialogar con la teodicea si no conoce el pensamiento filosófico, la historia del pensamiento filosófico. Yo vuelvo a celebrar este libro de Justo González, la historia del pensamiento cristiano, y cuanto más, siempre repito, porque él va a decir en un pasaje, que lo repito cada vez que tengo oportunidad porque es fundamental, él va a decir, no es solamente la historia del pensamiento cristiano, sino que es la historia del pensamiento cristiano y filosófico, porque si la historia del pensamiento filosófico, la historia del pensamiento cristiano está trunca, incompleta. Entonces, sí, por eso, es fundamental. Claro. Abrir el horizonte, entonces las mallas curriculares, el horizonte de conocimiento, dialogar con la filosofía. Pannenberg, ¿cierto? En su libro sobre la historia de la disciplina va a decir, sin importar que uno abrace una determinada teología, el conocimiento filosófico es fundamental para la teología sistemática. Por supuesto. Ahí me surge entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante entonces, aunque hemos ya ahondado un poco, pero por qué es importante ya específicamente este tema de la teodicea cristiana frente a la realidad que estamos viendo en el siglo XXI, muy particularmente en el 2025? Yo tengo la impresión, más que la impresión, la convicción de que la propuesta cristiana sigue siendo una propuesta absolutamente preñada de sentido.
Sí, es más, creo que el cristianismo sigue siendo una propuesta, un discurso que da respuesta profunda al problema del mal y del sufrimiento, al punto tal que nos dice de que el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. Es una esperanza profunda, poderosa, para quienes vivimos en este mundo desgarrado, escindido, donde parece que el mal triunfa. El discurso cristiano nos dice precisamente de que el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. Entonces, frente a propuestas que son absolutamente nihilistas, materialistas o simplemente inmanentistas, es decir, que todo parte y termina en esta vida temporal, la esperanza cristiana nos abre una apertura escatológica importante, amigo, importante. Pero bueno, eso requiere que nos acerquemos entonces al problema del mal y del sufrimiento con más recursos, con cierta erudición. Y si esto no es nuevo, por supuesto, ¿verdad? Es un desarrollo, una reflexión, un abordaje del mal desde muchos años. ¿Cuáles son las principales escuelas, los principales exponentes que esta temática ha tenido en el desarrollo y en el devenir del cristianismo, digámoslo así? Mire, como les decía hace un rato atrás, el estudio de las teodiceas o la teodicea en sí se puede dividir en dos grandes grupos. De hecho, el primer autor que marcó esa diferencia, lo tengo acá, no sé si lo traigo. A ver, déjenme ver. El primer autor que va a marcar esa diferencia, es decir, la va a advertir, es el teólogo católico británico Kenneth Saring. Kenneth Saring, no sé si se ve bien. Tiene una obrita muy interesante que se llama Theology and the Problem of Evil. Él es el primero, yo me baso en él, es el primero que va a distinguir entre dos grandes escuelas con respecto al tópico de la teodicea. Una escuela con énfasis en lo teórico y una escuela con énfasis en lo práctico. Con respecto a lo teórico, evidentemente nace con la propuesta de Leibniz, continúa evidentemente con Hegel, y actualmente, por supuesto, tiene que ver con la propuesta de la formación del alma de John Hick, la moderna teología natural de Swinburne, la filosofía analítica de Plantinga. Es decir, esas son básicamente propuestas teóricas al tema de la teodicea, pero también es decir, perdón, es decir que estamos hablando otra vez de una génesis germánica del abordaje, o me equivoco por los no, el tema, por ejemplo, los aspectos teóricos de la teodicea están marcadas hoy más que nada por el acercamiento angloamericano. Pero en su origen, planteado sí, en Alemania o netamente sí, recuerda usted, por ejemplo, que la filosofía y la teología analítica fue rechazada casi profundamente por los alemanes. Los alemanes, por ejemplo, estoy pensando en Rahner, el último discurso que va a dar Rahner le va a insistir, por ejemplo, en que la teología es básicamente discurso analógico, metafórico, analógico. Pero los anglos americanos, británicos sobre todo, van a decir que la filosofía analítica le permite a la teología mesurarse, es decir, equilibrarse. La retiene de ese sueño idílico, abstracto, que muchas veces es desbordante. Entonces, los acercamientos con énfasis más bien en lo práctico vienen de parte actualmente, si tú tienes razón, parten con Leibniz, pero actualmente tienen más una impronta angloamericana. Se han arraigado más en la filosofía pragmática norteamericana.
incluso uno puede ver tratamientos absolutamente teóricos con respecto al tema de la filosofía en estos autores católicos, por ejemplo, publicados por Trota. Y estoy pensando en Andrés Torres Queiruga, Repensar el mal, que debe haberlo visto mencionar, o en esta otra obra, La imposible teodicea de Juan Antonio Estrada. Es decir, son acercamientos básicamente con énfasis en lo teórico. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, evidentemente con lo que significa una guerra mundial, y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, van a emerger entonces acercamientos al tópico de la teodicea con énfasis más bien en lo práctico. Ahí aparece, por ejemplo, el Dios crucificado de Moltmann, los trabajos de Metz, la teología de la liberación, y van a considerar, como ya les decía, que un acercamiento al problema del mal y del sufrimiento meramente racional es obsceno, es vergonzoso y escandaloso para las víctimas. Es decir, ellos van a considerar que el mal no se explica si no se combate. Ahora, usted entenderá que hay mucho eslogan en todo esto, por supuesto. Sí, claro, claro. Y que evidentemente una teodicea suficientemente lograda requiere de un aparato teórico, evidentemente. Es decir, la idea de que el énfasis teórico y el práctico deben estar absolutamente distanciados, escindidos, no tiene sentido. Funciona más bien como un recurso retórico que como un tema real, porque, por ejemplo, piense usted en la teología de la liberación de Gutiérrez. Lo estoy leyendo por otra vez, el librito de Gutiérrez, pero en su versión primera, la que se publicó en Perú, por usted. Usted puede ver, por ejemplo, que Gutiérrez le dedica casi 190 páginas a los aspectos teóricos. Y se supone que la teología de Gutiérrez es la teología de la liberación, los pobres, los de la praxis. Claro, la praxis. Hay como 190 páginas de puro teorismo que aquel que no conoce sociología, sobre todo alemana y francesa, no entiende nada. Sí, sí. Y por otra parte, o considera que es algo novedoso. Con énfasis en lo teórico, que sin proponérselo iluminan cuestiones prácticas de la vida. Sí. O considera, por otro lado, como le digo, que lo que está planteando Gutiérrez es algo novedoso, cuando lo que está haciendo es en realidad vamos a decir, un traer de ese mundo intelectual europeo a querer fundamentar una nueva metodología teológica en América Latina. Oye, qué interesante lo que usted dice, porque la teología de la liberación ha tenido como gran eslogan, recurso, el tema de ser una teología absolutamente autóctona, endémica, propia de América Latina. Nada más cierto que eso. Nada más. Y yo creo que eso nos debe de convocar a otro encuentro para que hablemos de esa temática, ¿verdad? Pero creo que estos espacios, y agradezco también el hecho que podamos dialogar esta tarde, diferentes realidades, ¿verdad? Usted allá en Chile con calor, aquí nosotros estamos con otro, bueno, en el trópico, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante de esto es que salen otros temas y nos damos cuenta que no podemos dar por sentado. Yo siento que también aún esta temática de la que estamos hablando lamentablemente cayó en una ideologización, y que por eso mismo también en los abordajes que se han hecho son abordajes peligrosos sobre esta temática, ¿no? Está dándole clavo usted, mi amigo. Por una parte yo le diría, no sé si conoce, para terminar el punto anterior, no sé si conoce la carta abierta que Moltmann en su momento le va a enviar la carta abierta que le va a enviar a José Miguel Fonino en respuesta a la teología de la liberación. Es una carta, me parece a mí, pero sumamente lúcida, donde precisamente Moltmann le dice, bueno, ustedes pregonan que son una teología absolutamente endémica, autóctona, cuando son simplemente repetición de la teología y la filosofía europea. Y muchas veces sin siquiera darse cuenta de ello. Ahora, con respecto al tema de la ideologización, usted está dándole clavo, porque mire, no hemos tocado el tema del aporte de Lutero y se nos va el tiempo. Pero yo planteo un acercamiento al problema de la teodicea
a partir de la teología crucis de Lutero. Y usted sabe, por ejemplo, de que, ¿por qué escojo este tópico? Porque últimamente la teología crucis de Lutero se ha ideologizado absolutamente, ha sido capturada ideológicamente, de tal manera que quienes intentan basarse en la teología de la cruz de Lutero muchas veces desconocen completamente la armazón, las motivaciones, los escritos, la historia de Lutero, y simplemente utilizan esta terminología para, de alguna manera, fundamentar o legitimar su agenda ideológica. Por ejemplo, un autor, Gerhard Fordy dirían en los gringos, pero es Forde si hablamos en alemán, escribió una obrita, por ejemplo, fabulosa, que es On Being a Theologian of the Cross, ser un teólogo de la cruz, Reflections on Luther's Heidelberg Disputation. Bueno, un teólogo de la cruz, él analiza la disputación de Heidelberg, donde Lutero articula de manera mucho más clara y concreta su teología de la cruz, y él va a denunciar que hay muchos escritos actuales sobre teología de la cruz que no tienen nada que ver con la teología de la cruz original de Lutero, son simplemente prestaciones ideológicas. Por ejemplo, la teología de la cruz y la manifestación queer, la teología de la cruz y el medio ambiente, la teología de la cruz y las luchas feministas. Es decir, se va a utilizar el tópico de la teología de la cruz como un simple enganche, pero Sí, sin ningún asidero concreto con la teología de la cruz. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema del martirio. Claro. Se ha hecho simplemente, como usted bien dijo, el gancho, ¿verdad? El enlace, pero no se aborda como tal o se desarrolla, sino que se ve y se ha hecho muy popular. Entonces creo que también en ese sentido está prevaleciendo lo popular en la educación. Por otro lado, cuando usted menciona la tradición de Lutero y ve toda la producción post-luterana, es decir, yo le llamo así, ¿verdad? O post-lutero sería, y esos grandes pensadores del siglo XIX, del siglo XX, alemanes, luteranos, exégetas, grandes filósofos, teólogos, por supuesto, porque la formación, usted lo sabe muy bien, de esos países no puede estar desligada la una de la otra, ¿no? No se concibe la teología sin la filosofía, ¿no? Pero lamentablemente parece que en el caso de América Latina se ha perdido esa tradición. Yo siento que, y allí vendría otro análisis, otro trabajo, el crecimiento exponencial del pentecostalismo, de las iglesias evangélicas norteamericanas en América Latina, le ha restado mucho a este tipo de educación de la que estamos hablando. Es que a veces cuando usted y yo estamos acá en este diálogo virtual y quizás se unan otras personas, pero sabemos que esto no pasa por las universidades. O sea, ahora es muy poco el análisis que se está haciendo alrededor de este tipo de temáticas. Es la realidad. Y pues, igual que ustedes, yo he tenido el privilegio de pasar por las diferentes etapas de las universidades y en diferentes universidades católicas y evangélicas y ver esos vacíos también de abordaje. Ya no se diga en la época de la virtualización. Ahora se imagina lo que se está estudiando virtualmente y la debilidad de contenido, de análisis, de debate que usted antes en el aula lo generaba y ahora sí está ahí. Entonces, aunque no lo queramos tocar, de manera indirecta terminamos en lo mismo. O sea, estamos diciendo por qué es importante entonces este trabajo académico que usted ha desarrollado. Por eso yo le decía, ya nos explicó un poco de las escuelas y quizás una última pregunta que yo le lanzaría es, ¿cuál es la importancia de la teología de la cruz de Lutero para esta temática y para esta realidad del cristianismo del siglo XXI? ¿Verdad? Pero no solo para el cristianismo, sino para la sociedad del siglo XXI. Usted sabe, mi amigo, que la teología de la cruz fue un tópico que entrecruzó, es decir, una asignatura que
que entrecruzó absolutamente, absolutamente el pensamiento de Lutero, totalmente, al punto tal que Lutero va a afirmar uno de sus escritos diciendo: crux sola es nuestra teología, es decir, solamente la cruz es nuestra teología. Y sin embargo es un tópico que a la muerte de Lutero se va a perder completamente, completamente. La ortodoxia lo entendió simplemente como un tópico de carácter ético, el tema de la teología de la cruz, y después la teología liberal como un aspecto más bien místico. Cuando realmente la teología de la cruz va a volver a emerger es luego de la Primera Guerra Mundial. Es decir, luego que Europa queda destruida y la gente se pregunta, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ¿Qué Dios? pasó con nuestra cultura cristiana? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Usted lo se que acuerda. qué es lo que para la Segunda Guerra Mundial se quiere plantear o se plantea Moltmann, ¿no? Sí, pues. Usted Con se esa acuerda de esta realidad de parte Auschwitz y de del todo lo librito de Elie Wiesel, el judío, La Noche. Es Ajá. un libro, pero básico para también para el tema de la teología. Entonces, esta parte incluso la va a retomar Moltmann, pero es originalmente de Elie Wiesel, donde están en un campo de concentración y se les obliga a los judíos que están allí en el campo a observar cómo ahorcan a dos hombres, un hombre mayor y un muchacho. El hombre mayor muere prontamente, pero el muchacho tarda mucho en morir. Y todos los presos presidiarios tienen que observar ese horrible espectáculo. Entonces, un hombre atrás, se supone que Elie Wiesel está presente, que es biográfico. Un hombre atrás, es decir, desbordado por la pena, el dolor, el escándalo, la impotencia, dice en voz baja: ¿dónde está Dios? Repite: ¿dónde está Dios? Y otra voz dice: está ahí, ahorcado junto con el muchacho. ¿Dónde está Dios? Ahí está, ahorcado junto con el muchacho. Entonces usted puede ver, por ejemplo, pero entre paréntesis, que a partir de esa experiencia, autores judíos como Hans Jonas, Etty Hillesum, van a articular esta propuesta tan interesante del Dios escindido, el Dios débil, el Dios enajenado, que Moltmann va a tomar profundamente. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, esa pregunta surge entonces, evidentemente, con mucha fuerza: ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con la cultura cristiana de Europa? Entonces, evidentemente, el mundo europeo no se puede volver a las confesiones, evidentemente, no se puede volver a este Dios omnipotente, que sería escandaloso, como un Dios omnipotente entonces permitió esta barbarie, pero sí se puede volver al crucificado, ¿cierto? Sí se puede volver al crucificado. Y ahí se vuelve a rescatar el concepto de la teología de la cruz. Usted tiene que entender también que Lutero fue el único reformador que recuperó en sentido más profundo esta doctrina alejandrina de la communicatio idiomatum, la comunicación de idiomas. Es decir, que los atributos de la divinidad se predican en la humanidad, pero los atributos de la humanidad también se predican en la divinidad. Algo que, por ejemplo, para el calvinismo hubiese sido escandaloso. Pero Lutero llegó a ese hallazgo, al punto tal de poder decir: Dios ha muerto. Usted sabe que la idea del Dios ha muerto no es creación de Nietzsche. Es decir, Nietzsche lo va a tomar de Lutero. Incluso la consigna Dios ha muerto fue tan escandalosa que, si bien se va a incorporar en los primeros himnos luteranos, posteriormente fue erradicada esa parte, esa estrofa: el Dios ha muerto. Se va a poner Jesús ha muerto. Claro, que puede morir en la parte humana, pero la divinidad no puede morir. Entonces, la teología de la cruz entonces rescata esa comunicación de idiomas. Es una riqueza, solo el diálogo breve, diríamos, o que usted ha expuesto en estos minutos, ya es una riqueza, ¿verdad? De conocimiento, se nota el trabajo, la calidad con la que usted investiga
¿Qué se va a encontrar el lector que adquiera este libro que usted está recién lanzado, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas que usted aborda? Mire, le agradezco mucho la pregunta. Quiero decir antes que se me olvide, el librito lo puede comprar o adquirir en Busca Libre. Busca Libre llega a toda América Latina, España, en los Estados Unidos en físico. En Busca Libre, en digital o electrónico, está disponible a través de Amazon. Y el libro también lo puede encontrar en los depósitos de Ediciones Berea. Lo que se va a encontrar es un trabajo con un gran prolegómeno sobre el tema de la teodicea, sobre el estado de la cuestión, de manera que usted puede quedar profundamente informado respecto a cómo nace la teodicea, cuáles son las escuelas, cuáles son las discusiones, los autores, los libros, la literatura, y posteriormente un acercamiento, como dice el título, al mal y al sufrimiento a partir de la teología de la cruz pura. Es decir, intentando no ideologizarnos respecto del tema. Finalmente nos involucramos en una discusión, yo diría, bastante acalorada con el Dios crucificado de Moltmann. Y rescatamos, por supuesto, enormes contribuciones, pero también denunciamos lo que nos parecen profundos vacíos de la propuesta de Moltmann. Y finalmente, claro, nuestra propia propuesta de una defensa de la teodicea cristiana a partir de la teología de la cruz. ¿Qué nos puede decir la teología de la cruz en nuestros días? ¿Qué nos puede decir? Me surgen dos preguntas de eso. La primera es, ¿ha realizado en ese libro y en la investigación algún abordaje, llamémosle así, exegético de los trabajos de Lutero? La primera. Y la segunda, quizás para luego dejarlo, es en ese, vamos a decir, en esa crítica académica a la propuesta de Moltmann, ¿hay alguna crítica también a la teología de la liberación o a las teologías latinoamericanas que por lo menos en la parte teórica son o utilizan a Moltmann como base, ¿no? No sé. Sí, con respecto a la primera pregunta, claro, nosotros abordamos todos los trabajos de Lutero, hasta donde tenemos razón, donde aparece el tópico de la teología de la cruz. Desde la disputación de Heidelberg, el Sermo Arbitro y otros escritos menores. Evidentemente, prácticamente no existe algún documento en el que Lutero no haya abordado la teología de la cruz que no lo incorporemos. Con respecto a la segunda pregunta, claro, la teología de la liberación es un ejemplo claro de un acercamiento al tema de la teodicea, pero radicalizado ya respecto a sus énfasis prácticos. Ahora, usted sabe que la teología de la liberación siempre tuvo un acercamiento, yo diría, entre amigo-enemigo con Moltmann. Usted recuerda, por ejemplo, que los teólogos de la liberación sostenían que, por ejemplo, la teología política de Metz y Moltmann era todavía demasiado burguesa, demasiado idealizante, porque lo que proponían los primeros teólogos de la liberación es que una teología política tenía que abiertamente recalar en la revolución. No había otra opción, la revolución. Entonces, el tratamiento que van a tener los teólogos de la liberación con respecto a Moltmann, hasta donde yo he podido recabar, quiero decir, es un acercamiento entre amistoso y un poco conflictivo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, yo tuve, bueno, mi maestría la realizamos en teología latinoamericana y tuve el privilegio de compartir todavía está dentro de la dirección de la maestría, a una discípula directa de Moltmann. Yo creo que ella puso ese puente de análisis en lo que estamos hablando, por lo que usted decía. En el caso de El Salvador puedo hablar por la experiencia personal de lo bueno que fue contar con alguien, una austriaca, ¿verdad? Excelente. Pero por lo demás, creo que en las otras versiones o variantes de la teología de la liberación, creo que se cumple lo que usted dice.
¿verdad? Yo diría más, Marlin, si usted me apura un poco, yo diría que la gran diferencia respecto de Moltmann y la teología de la liberación en relación con el marxismo es que Moltmann se acerca al marxismo con criterios mucho más críticos, con un horizonte intelectual mucho más profundo. La teología de la liberación se acercó al marxismo con escasez de criterios críticos y con una mirada muy cándida e idealizante. Lo que esa sería la gran diferencia entre Moltmann y los teólogos de la liberación. Moltmann es un viejo zorro, un tipo que tiene más acervo cultural, un europeo, que tiene un horizonte conceptual y acervo cultural mayor. Entonces, su acercamiento al marxismo es más crítico. Aun siendo un marxista, es un acercamiento mucho más crítico que adolece los teólogos de la liberación. Sí, bueno, yo creo que eso va a estar interesante para las personas que quieran adquirir el libro. Ya usted ha mencionado dónde lo pueden encontrar, cómo lo pueden adquirir, la editorial que lo está distribuyendo, no sé, el precio, ¿verdad? Puede variar, aunque usted nos puede mencionar cuál es el precio que tiene el libro. No sé qué precio tiene en Busca Libre en Chile, creo que son, bueno, creo que $20, algo así. Ok. Bueno, entonces ahí para los que estén interesados, el nuevo libro del doctor José Luis Avendaño, ¿verdad? Del cual hemos tenido un breve acercamiento, como bien lo ha planteado, un diálogo para darlo a conocer en defensa de la teodicea cristiana. Y el subtítulo ahí él lo ha mencionado y todo el contenido que puede encontrar, pues está rico. Aún que pueda diferir, que eso es lo interesante de la academia, ¿no? Pero después de leerlo, por supuesto, ¿verdad? No tratar de hacer una crítica sin antes haber leído ese libro. Mi amigo, no sé si quiere añadir No, unas no, mi últimas amigo, palabras a él. simplemente agradecer por su tiempo. Yo también sé que usted es un hombre ocupado, tiene sus investigaciones, su horario, su agenda. Entonces, le agradezco muchísimo su buena disposición siempre a atendernos, a permitirme compartir respecto a nuestra última publicación con la audiencia. Y estoy muy agradecido y, por supuesto, la invitación es a los que han seguido esta conversación, que adquieran el libro. Creo que puede ser desafiante para ustedes. En defensa de la teodicidad cristiana, un acercamiento al problema del mal y del sufrimiento humano desde la perspectiva de la teología crucis de Martín Lutero. Bueno, no me queda más entonces que agradecerle mucho, Marlin, y como siempre, estamos en contacto. Es un placer, Para lo que quieran. igual. Este programa que hemos transmitido en vivo por este medio va también a estar en nuestro canal, en nuevo canal de la Biblia Oculta. Ahí está, lo vamos a compartir para que sigamos enriqueciendo. Estos espacios se necesitan, así que agradecido también por compartir la sabiduría, el conocimiento y la investigación, mi amigo. Ánimo y muchos éxitos en la venta de este nuevo libro, ¿verdad? Así que Gracias, mi amigo. un abrazo y un saludo para todos, a seguir cultivando el saber y a seguir con buenas lecturas y con buenos pensamientos. Hasta Un un abrazo. próximo programa. Un abrazo.